Y me he dado cuenta que el emprendedor, por ejemplo, en Chile y en Latam, es mucho mejor. Hay algo que tal vez no están tomando en cuenta. Es mucho más difícil emprender en un mercado de 16 millones de personas que en uno de 350 millones de personas o en uno de 800 millones de personas como puede ser Europa. El emprendedor en Chile o en Argentina o en Perú, o en México, Colombia, tiene que ser mucho más creativo. Chris, muchas gracias por venir acá a Conexión Creativa. Aquí empieza un nuevo capítulo de Conexión Creativa. Nos vino a visitar Chris. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Empecemos un poco para que la gente te conozca. ¿Quién eres? Mi background es tecnológico. Sin embargo, me dediqué mucho al emprendimiento. Hago cosas desde que estoy más o menos en el colegio, hice muchas cosas en la universidad, participé de todo lo que yo podía participar en el periodo de universidad, desde los eventos, organizar los eventos, hasta los paseos. Participé apoyando el centro de alumnos, participé de la Federación de Estudiantes, así que siempre he tratado de estar haciendo cosas. Con respecto a mi proyecto, que era lo que te referías, también soy emprendedor y creé una empresa, en ese caso fue una fintech. La idea estuvo bastantes años antes de lanzarla y la vendí como 3 años después de haberla formalizado. ¿Qué más? Ahora de inversionista. Sí. Estoy tratando de transmitir el conocimiento que he generado desde unos 10 años de inversionista. Empecé a invertir mucho en startups, mucho antes de haber creado la mía propia. Y creo que eso es un buen consejo porque al final yo sabía lo que inversionista esperaba de mí. Claro. Entonces yo también sabía lo que quería lograr con mi empresa. Cuando yo creé esa empresa, yo sabía que realmente era lo que quería. Yo quería generar un impacto positivo en el ecosistema, pero era una empresa que quería ser vendida. Y eso se lo transmití a todas las personas que trabajaron conmigo, se lo compartí a todos los inversionistas y lo bueno es que todos me creían. Yo tal vez no me lo creía tanto en ese momento, pero era bueno decírselo a todo el mundo para ponerme cierto nivel de presión. Claro. Llegando más al final, está ahí en una fase donde querís transmitir conocimiento a muchas personas. Sacaste tu libro y sacaste tu podcast. ¿Podéis primero hablarnos de el libro, que es lo más reciente que pasó? ¿Cómo se llama? ¿De qué trata? ¿Y para quién está dirigido? A mí me gusta transmitir conocimiento. Sí. Siempre lo he hecho. Llevo, por ejemplo, mi blog actual tiene como unos 15 años. Pero me di cuenta que el tráfico para poder responder esas preguntas, que yo creo que son útiles que todo emprendedor sepa, no estaba llegando a la persona que yo requería. O tal vez sí, pero de un público mucho más pequeño del que estaba acostumbrado. Entonces empecé a ver cómo la gente accedía a la información actualmente. Me di cuenta que ya no buscan tanto en Google, buscan más en YouTube. Que adquieren más información siguiendo cuentas de Instagram y TikTok que simplemente buscando. Entonces, empecé a ver que tal vez la forma como está generando el conocimiento estaba bien, el cómo lo estaba transmitiendo tal vez no. Entonces, creo que tengo conocimiento del mundo de emprendimiento que quiero transmitir y del mundo de inversiones que quiero transmitir. Entonces, ok, ¿qué hago? Ya, probemos. Entonces, como siempre le dije a los que estoy mentoreando, los emprendimientos que estoy mentoreando, no cuesta nada probar. Claro. Entonces, empecé con las cuentas de Instagram, de TikTok, me creé una de YouTube que todavía no pruebo porque no puedo probar tantas cosas al mismo tiempo, hay que tener foco en la vida. Y empezaron a funcionar bien, creé un podcast, también empezó a funcionar bien. Hice el libro sobre el conocimiento que he tenido como en el mundo de emprendimiento y en el mundo de inversiones, que se llama La inversión en startups, que habla más del ecosistema de la inversión en startups, desde lo que debe saber un fundador, lo que debe saber un inversionista y lo que debe saber alguien que está recién empezando a invertir en el ecosistema. Claro. ¿Cachai? También hablo de algo que creo que no se habla en muchos libros de este tipo, de hecho creo que soy el único que lo habla, al menos por ahora, del beneficio que existe en el ecosistema al invertir en una startup. Porque cuando inviertes en una startup apoyas a una empresa que tiene un crecimiento acelerado, que tiene la capacidad de poder emplear bastantes personas, que tiene la capacidad de generar un impacto muy positivo en el ecosistema. Y esas personas que les va a ir bien, van a crecer, van a vender sus empresas, pueden empezar a hacer lo mismo que estoy diciendo yo. Mentorear otras startups, invertir en otras startups, y así creo que se va generando este ecosistema que llevamos como 10 años o más diciendo que existe, que realmente no existe tanto. Y ese libro, ¿cuánto nos podías hablar un poco del proceso de cómo fue escribirlo? Tu primer libro, quizás fue un desafío. ¿Cómo fue para ti escribir el primer libro? ¿Va dirigido a un emprendedor? ¿Va dirigido a una persona que está haciendo una startup?
Pero también alguien que le interesa el mundo, pero quizá no quiere, lo podría leer o tiene muchos tecnicismos. No, de hecho trato de que no tenga tecnicismo. Igual creo que hay algunas que se me pasaron, pero cualquier persona que conoce algo del ambiente va a entender. Claro. El que parte desde cero igual debería entenderlo porque está diseñado para eso. Como te dije, es diseñado para que los fundadores de startups sepan de qué se espera de ellos, que los inversionistas sepan también qué es lo que espera el startup de ellos y que la gente empiece a entrar en este mundo. A pesar de todo, yo he estado invirtiendo en hartos tipos de inversiones a través de los años. Claro. Los últimos 2 años han sido bastante rudos para la inversión tradicional, pero las únicas que me ha ido bien son startups. Ojo, los últimos 2 años. Claro. Pero sabiendo aún así, y lo que es súper importante, son las más riesgosas. Son las que te puede ir muy bien o puedes irte a cero. Entonces parte del libro es, ok, sabes del ecosistema, tengo ejemplos de emprendimientos que lo he invertido en el último año, pucha, sabes que es muy riesgoso, cuáles son las cosas que puedes fijarte para bajar el riesgo y aumentar la plusvalía de este dinero. El cómo escribirlo, estoy anotando mentalmente las preguntas, pero partí de atrás para adelante, porque me sale más fácil. Igual tuve ayuda. ¿Ya? Y no es el primero que estoy escribiendo, es el primero que salió. Bacán, porque estáis paralelamente escribiendo otro, ya tenéis la idea para otro. Sí, porque el libro que más quería que salga, que quiero que salga, es el libro sobre mi experiencia emprendiendo con mi fintech. Claro. Mi experiencia partiendo de una empresa desde cero y venderla. Sí. Porque es harto conocimiento que si bien, fue en un periodo corto de tiempo, que fue un poquito más de 3 años, no quiere decir que me haya saltado alguna etapa. Entonces hicimos crowdfunding, hicimos inversión a través de Venture Capital, crecimos un montón, abrimos otros países y fracasamos. O sea, hay hartas cosas que están ahí que son bastante llamativas, pero más del lado del fracaso que del éxito. Entonces me gusta eso como instancia de aprendizaje. Igual uno no quiere fracasar. Obvio que no. Es una palabra que suena súper fuerte, pero sí, es una gran capacidad de aprendizaje. Mira, de hecho, una de las cosas que más me gusta de esta etapa de mi vida es que yo hablo con muchos founders. Y me toca hablar con muchos CEO y mentorear a los CEO de muchas de las startups con las que estoy trabajando. Independiente no seas el único cofundador o fundador, hay cosas que como CEO fundador no puedes hablar con el resto de tu equipo. Y uno de esos son los fracasos. Y muchos de ellos generan ese cierto conflicto interno del no poder saber transmitirlo. Justo ayer estaba conversando, estaba mentoreando entre comillas. No sé si era una mentoría, era una conversación, déjamelo en conversación. Con uno de ellos y dice, ok, perfecto, estás fallando en esto. Pero ¿qué aprendimos? Ahí siempre está lo de ¿qué aprendimos? ¿Podemos transformarlo en una instancia de aprendizaje para todo el equipo? Pucha, ¿sabes qué? Sí, entonces, ¿cuál es el problema? Y como que se queda pensando y es como, pucha, es que pusimos mucho tiempo, esfuerzo y todo. Ya, está bien, pero aprendiste. Sí. ¿Y el equipo aprendió un montón? Sí. ¿Cómo lo vas a hacer mejor? Pucha, lo podría hacer así. Ya, ok, perfecto. Ahora pregúntale a tu equipo, ¿cómo lo podrían haber hecho mejor? Y transformas un fracaso en una instancia de aprendizaje para que te vaya mucho mejor. Y como que es algo que no estamos acostumbrados tampoco. O sea, de la misma manera que es muy difícil que nosotros emprendamos en Chile, se lo digo sabiendo porque muchas startups nos pasa exactamente lo mismo. Somos tecnológicas y aún así pensamos que estamos en Chile y no en el resto de Latinoamérica. Hay muchas que son SaaS que pueden estar dando el servicio a todo el resto de la TAM y no lo hacen. Y yo digo, oye, ¿por qué no estáis dando el servicio a México? No, es que no sabe abrir un país. ¿Necesitas abrir otro país? No. Claro, así como preguntándome. Claro. No necesitas abrir otro país para darle servicio a México. ¿Tienes que cambiar el idioma? No. ¿Qué tienes que hacer? Ya, modificar la plataforma de pago para recibir tarjetas de otro país. Perfecto. ¿Algo más? No. Punto. O sea, marketing para tirarla ya, quizás. No sé. Exacto. O sea, puedes hacer marketing, pero si estás generando contenido, de manera orgánica podrían llegar a ti. Sí. Entonces, ¿le vas a decir a alguien que llegue de México diciendo quiero contratar tus servicios? No, porque no le vendes a México. O le vas a decir, bueno, ya, venga para acá. Eso son horribles. Pero, ok, bueno, ya, démosle. Sí. ¿Cachai? O sea, ¿por qué cerrarte a ti las puertas de tu crecimiento? Porque no te habías dado cuenta que tu producto o servicio era para el mundo y no solamente para un país. Es interesante porque es muy cierto, tenemos el mismo idioma, hablamos español, mexicanos, argentinos, bueno, los argentinos están al lado. No, somos nosotros los que hablan otro idioma, pero sí. Pues claro, pero al final es como reducirte un poco y centralizarlo solo acá en Chile. Bueno, tú igual has viajado harto. ¿Cómo has visto? ¿Has tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos también?
Sí, sí he ido a Estados Unidos, he viajado, por ejemplo, a Inglaterra, he participado de eventos de emprendimiento y me he dado cuenta que el emprendedor, por ejemplo, en Chile y en Latam, es mucho mejor. ¿Sí? Sí. ¿Por qué estás tan sorprendido cuando te digo eso? Que pensé que quizás en Estados Unidos más experiencia, no sé, distinto, la cultura, no sé. Es que hay algo que tal vez no están tomando en cuenta. Es mucho más difícil emprender en un mercado de 16 millones de personas que en uno de 350 millones de personas o en uno de 800 millones de personas como puede ser Europa. Entonces, el emprendedor en Chile o en Argentina o en Perú, o en México, Colombia, tiene que ser mucho más creativo y valerse más por sus propios recursos para salir adelante. La inversión en startups en Latinoamérica es relativamente nueva. O sea, nueva de manera popular. Siempre ha existido. Pero no es como en Estados Unidos que partió en los 70. Que hay tickets de $100,000, $200,000 para que a las startups les vaya bien en etapa temprana, independiente que tengan una organización correcta o no, que podemos conversarlo en otro momento. Pero ahora se da. Y se da más frecuentemente. El año pasado, todavía es el año pasado, el 2021, nacieron un montón de venture capitals. No sé si vas a publicar esto este año o no, así que... Yo creo que vamos a empezar en enero, así que... Ya, entonces, 2023. El 2021 nacieron un montón de venture capitals y muchos de ellos ni siquiera apalancados con plata del Estado. Imagínate eso. Entonces, cada vez hay más dinero para poder invertir en startups. Independiente o no, el 2023 sí va a ser difícil. Claro. Pero no va a ser imposible. O sea, no me gusta todas estas personas que nacen y están diciendo por LinkedIn y demás, muchas personas van a morir el próximo año. Y sí, muchas pueden que mueran. Pero tenemos que transmitir algo un poco más positivo. No queremos que mueran antes de intentarlo. Claro. O sea, prefiero que mueran intentándolo y generen aprendizaje y después emprendan de nuevo, a decirles, pucha, sé que vas a fracasar, lo siento mucho, ni siquiera lo intentes. ¿Cachai? En una aprendes un montón, en una muestras tu nivel de resiliencia, en unas puedes incluso salir adelante. Ninguno de los unicornios gringos, por ejemplo, ha nacido en un periodo de estabilidad económica. Todos han nacido en crisis. ¿Por qué nosotros pensaríamos que a nosotros en un periodo de crisis como va a ser el 2023 no vamos a tener empresas que vayan a salir adelante? Me gusta pensarlo de esa manera. Vamos a salir adelante. El startup, el emprendedor es busquilla. Encuentra la forma de hacerlo. Y los que no, ya, ok, perfecto, al menos lo intentaron. Pero no darse por vencido antes. Es como lo mismo que te estaba diciendo antes del programa, así que no pueden volver para atrás. Conozco más emprendedores que fracasaron por nunca lanzar su producto, su idea, que los que en realidad fracasan generándolo. Claro. Y de los que salen adelante, conozco más que fracasan porque no le creían tanto al problema que estaban tratando de solucionar de los que realmente están obsesionados con solucionar ese problema. Mencionaste obsesión. Sí. ¿Cuáles son las características que tú piensas que debe tener un emprendedor? Y tú haces la distinción, no sé si la haces con la palabra emprendedor, pero el otro podcast... Le hago con emprendimiento. Con emprendimiento es que me refería como a... De hecho, como, claro, a pyme o un startup, que son cosas distintas. Sí. ¿Nos podía hablar de las características de una persona que quiere hacer un startup? Ya, mira, yo creo que para estar en el ecosistema entero de startups hay que tener un cierto nivel de locura. ¿Ya? Y de hecho lo dije en la charla que hice en el ETM el otro día y como que la gente me miraba, ¿qué onda? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? Sí, pues estoy loco. Esa parte de la idea. Y es una locura porque vas en contra de la corriente, independiente si eres inversionista, si eres emprendedor, si eres un abogado que funciona en el ecosistema, si estás ayudando a la inversión o el crowdfunding de startups, es como... O sea, cada vez se ve menos loco porque está como, entre comillas, incluso de moda ser emprendedor. Ahora sí. Pero tiene que existir ese grado de locura. Con respecto a ese grado de locura, es muy distinto partir un emprendimiento que una startup. Y de hecho mucha gente se enojó con mi libro porque dice, oye, ¿por qué usas startup en mayúscula? Porque estoy tratando de hacer startup una diferenciación entre startup y emprendimiento, en donde el startup es una empresa que nace con crecimiento acelerado, que tal vez tenga un componente tecnológico que no quiere ser una plataforma, sino que puede ser algo nuevo, algo distinto. Incluso puede ser una receta de comida, por ejemplo, lo que hace Notco, o por ejemplo las hamburguesas o la comida que está haciendo Mike Bites. Que me gusta usar esos ejemplos porque todo el mundo, es que no es un emprendimiento tecnológico porque no tengo tecnología. No, tecnología no es una plataforma. Es cómo usas el conocimiento para crear algo nuevo. Bueno, tecnología es investigación y desarrollo. O sea, no puedes decir que no eres una empresa tecnológica cuando estás inventando algo nuevo. ¿Cachai? Hoy ni siquiera sé qué pregunta está respondiendo. Ya, sí. Lo de startup. Sí. Entonces, así hago la distinción entre startup y emprendimiento. De la misma manera que hago la distinción entre emprendedor y un empleado de tu propio emprendimiento. Cuando tú haces un emprendimiento en general, algunos van a pensar de la misma manera que yo, es para poder ser vendido.
Por lo tanto, si esa es la tesis, el emprendedor va a ganar dinero al momento de la venta de su empresa. Sí. Y por eso se va a quedar con harta participación. Y gana poco sueldo. O sea, ojalá no decirlo solo poco, pero tiene que haber un trade-off. O sea, yo dejo de ganar ahora para ganar mucho más después. Y no es el sueldo que es lo que me estoy ganando. Me estoy ganando el sueldo multiplicado por 100 o por 200. Pero lo estáis retrasando un estado mucho más después, donde lo vas a poder vender. Exacto. Claro. Puedes estar atrasando los 5. En general, el mindset es distinto. Ojo, hay distintas maneras de emprender. No las voy a entender todas. Lo que yo puedo entender es más o menos como yo he emprendido y la forma como que yo me estoy fijando en las que yo estoy invirtiendo. Y es parte más de, pucha, arremanguémonos, vamos a la pelea, saquemos esta cuestión adelante y ganemos todos. Entonces, cuando la startup, pucha, se está pagando los fundadores relativamente poco para lo que podrían estar ganando fuera, están haciendo ese trade-off para poder hacer crecer la empresa a toda costa, igual es distinto. Sí. Porque tú quieres ayudarlos, quieres potenciarlos, quieres darle tu contacto, quieres darle tu plata. Porque sabes que esa persona de alguna manera va a salir adelante. Cuando hay un sueldo de por medio y solamente te sientes como empleado, va a llegar otra empresa a decir te pago el doble de sueldo, te vas a ir. Porque no estás tratando de solucionar el dolor, no estás obsesionado con solucionar el dolor. No estás pensando en que vas a tener esa retribución tardía en 5 años más que va a ser un múltiplo por 100. Sí. Sí, estáis pensando como empleado, no estáis pensando como emprendedor. Sí. Yo generalmente cuando entrevisto a los startups le hago esta pregunta y creo que la mayoría con los que me entrevisto me odia. Y se enojan mucho conmigo y ojalá me demuestren lo contrario. De verdad, ojo, yo quiero que les vaya bien, quiero que me demuestren lo contrario. Pero mientras no lo demuestren, pucha, voy a seguir con mi tesis actual que, pucha, prefiero invertir en los que se van a sacar la cresta para sacar esto adelante, no importando cómo. Y quizás esas son las características que tú ves en el emprendedor como inversor. Porque claro, tú también inviertes, entonces antes de invertir me imagino que ves ya qué tanto estos chiquillos, estas chiquillas van a poner, no sé cómo decirlo, pero garra. Políticamente correcto, claro, garra. ¿Cuánta energía tienen para ponerla en su proyecto? Sí. De hecho, debo admitir que parte de los aprendizajes que están en mi libro. Sí, no hemos promocionado el libro. Tengo un libro, por favor, métese a cristiantalo.cl/libros para que puedan acceder al libro y los próximos que vayan saliendo. Porque cuando yo empecé a invertí más en productos que en empresas. ¿A qué me refiero con esto? Yo buscaba que el producto sea muy bueno. Pero si el equipo que está detrás de un producto muy bueno no es excelente o no tiene esta obsesión o esta garra para sacarlo adelante, la empresa ya fracasó. Y el producto no va a crecer. Entonces hay mucha gente que dice, pero ¿por qué a tanta empresa le va bien si yo tengo un producto mucho mejor? Perfecto. ¿Tienes ventas? No. ¿Y de qué te sirve que tu producto sea mejor si no estás vendiéndolo? ¿Qué te sirve que tu producto sea mejor si no estás realmente solucionando un dolor del mercado? ¿Alguna vez te juntaste con tu cliente para preguntarte si necesitaba algo más? Pucha, no. ¿Y cómo quieres que te vaya bien? Como que mucho emprendedor piensa, especialmente cuando tenemos background tecnológicos, que el producto lo es todo. Y eso es mentira. Pasa mucho que productos más simples o con menos funcionalidades son los primeros en salir adelante. Porque están solucionando el problema real del cliente. Tal vez a un mejor precio o incluso de manera gratuita y después van a hacer upselling de otra manera. Pero modelos de negocio hay un montón. Lo que nosotros tenemos que ver realmente es que estemos solucionando el problema que está teniendo el cliente al cual estamos enfocando el producto. Puede que incluso el cliente que pensamos que teníamos no es, puede que sea un segmento totalmente distinto. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si ni siquiera le preguntamos? O sea, tenemos que hacer algo. Y ese algo, pucha, depende más de ustedes que lo que está haciendo el resto. Tú te fijas en los emprendedores, te fijas en el carácter del emprendedor, pero también como inversor te fijas en la idea también. Y te fijáis, oye, esto es un problema y cuál es la solución que me está dando este startup, por ejemplo. Sí, de hecho, si bien nos fijamos en la idea, yo por ejemplo invierto en etapa temprana. Ya. No en pre-idea, sino cuando la idea ya está traccionando. Entonces es más fácil porque te estás dando cuenta que hay clientes dispuestos a pagar por el producto o servicio. Independiente vaya a cambiar, estamos validando que el problema existe. ¿No te gusta invertir en la etapa de idea o pre-idea porque sí, ahí muy riesgoso? No es por riesgo, es por crítico. Insisto, background tecnológico, encuentro que es una falta de respeto que vengan conmigo sin haber validado una idea
porque crear un producto o servicio es demasiado fácil en el mundo generalmente de startups. Claro, hay excepciones. Biotecnología no es fácil probarlo. O cuando estás generando maquinaria, no es fácil probarlo. Pero cuando estás haciendo un producto o servicio como SaaS, pucha, y vienes amigo, tengo una muy buena idea que va a revolucionar el mundo, ya, ok, revoluciona el mundo, después vuelve conmigo. No, es que te vas a perder la oportunidad de tu vida, ya, ok, bacán. Y mal por mí, me la voy a perder, que te vaya súper bien. Pero encuentro una falta de respeto que lleguen sin un producto. ¿Cachai? Porque es como, tienes un potencial, ya, ¿validaste al menos que el mercado esté dispuesto a pagar por tu producto? No. ¿Has levantado plata de Estado? Sí, mucha. Pucha, bien por ti. Pero como que hay algo que no se está entendiendo. ¿Cachai? O sea, si levantas dinero para poder demostrar que existe un dolor, pucha, demuestra que existe el dolor. ¿Cachai? Demuestra que eres capaz de solucionarlo. Y si eres capaz de solucionarlo, que el cliente esté dispuesto a pagar por él. O sea, es lo básico que deberías tener antes de ir a buscar un inversionista. Pero ojo, es como yo pienso, hay muchos inversionistas que sí invierten en tapa idea, invierte mucho menos, invierte $20,000, $50,000. Generalmente son inversionistas ángeles, pero hay un punto de equilibrio en donde yo prefiero invertir cuando la idea ya está funcionando. Tú te diste cuenta al juntarte con muchos emprendedores que tenían las mismas preguntas y quisiste focalizarlas en un podcast. Háblanos también de eso y dónde lo pueden encontrar. Ya, mira, el podcast también lo pueden encontrar directamente en mi web. Hoy en día se llama Ask Me Anything, pero lo encuentro medio presuntuoso. Estoy buscándole el nombre, creo que se va a llamar ¿Qué aprendimos? Y estoy buscando la forma de hacerlo mejor. Pero en realidad es eso. Cuando yo estuve viendo el cómo transmitir conocimiento, me empecé a juntar con demasiados startups o demasiados emprendedores. Y digo demasiados porque, pucha, estaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, seguía juntándome con gente y decía, oye, momento, hay algo que estoy haciendo mal. Y muchos de ellos tampoco sacan adelante sus productos o servicios. Entonces dije, ya, ok, perfecto, si me voy a juntar físicamente con gente a tomarme un café o a conversar, al menos tienen que tener un producto o servicio. Pero ahí dejé el 75% de mis reuniones fuera. O sea, ahora tengo un nivel de relajo un poco más grande, pero creo que estoy dejando mucha gente afuera que puedo apoyar. Independiente estaba en una etapa muy temprana, o en la etapa en la que sí me estoy juntando, generalmente las dudas son las mismas. Entonces, cuando pensé en el podcast, fue como, ok, ahora hay mucha gente a la cual no estoy llegando, deben tener las mismas preguntas que la gente con que sí estoy conversando. ¿Cómo puedo transmitir estas respuestas para que todos las escuchen, independiente yo me esté juntando con ellos o no? Y ahí nació lo del podcast. Así que sí, tengo que estar pivoteando aún para mejorarlo, ver la mejor manera de realizarlo, pero por eso salió. O sea, al final, lo del blog, lo de las redes sociales, lo de estar posteando, por ejemplo, en LinkedIn, lo del libro, es para transmitir un conocimiento que realmente estoy viendo cómo poder hacerlo de mejor manera. Puede que en algún futuro me dé cuenta que tal vez alguna de las redes sociales que estoy ocupando hoy día no va a funcionar. Y si me doy cuenta de eso, pucha, simplemente la saco y siguiente. Si el podcast no llega a funcionar, hago lo mismo, lo saco y siguiente. Pero la única forma de saberlo es probando. Sí. ¿Cachai? Yo creo que es bacán lo que acabas de decir porque la misma forma, sí, de la misma forma que tienes esa mentalidad de pruebo, siguiente, pruebo, funciona, siguiente, y vais como construyendo conocimiento y experiencia. Lo que quiero decir es que tienes una forma de pensar que la usas de la misma forma que estáis creando un podcast, usáis esa misma forma de pensar que usaste creando tu empresa. Lo cual no sé si es bueno o malo, pero lo vamos a probar y te cuento después. Yo creo que es bueno porque es una forma en la que te equivocas rápido y buscas esos errores rápido y no te desalientas, sino que dices, un error. Siguiente. Es que de hecho, lo mismo que te decía delante, que lo mismo que estoy tratando de transmitir, un error o un fracaso no es el fin del mundo, es un aprendizaje que espero que seas capaz de aprovechar para la siguiente. Sí. Sería muy cara raja que te dijera eso. Dije, mi podcast no funcionó. No sé qué hacer. Voy a morir. Claro, no vais buscando formas. Yo creo que algo que sí es importante, en especial a los podcasts, y lo bueno que tienen los podcasts, lo hablábamos hace poco fuimos a colaborar con un skater hoy, y él quiere formar su podcast, formar su idea, y hablábamos de que, claro, los podcasts te permiten tener un formato grande en una de los motores de búsqueda, porque lo es, YouTube, más grandes después de Google está YouTube. Ay, mi podcast es solamente audio. Claro, ahí ahí tengo que agregar algo más. Sí. Pero claro, si nos están escuchando, quieren generar un podcast, bueno, YouTube
Y después de eso, en mismo YouTube, podías hacer fragmentos de tu podcast, podías hacer shorts. De esos shorts los podías transformar a TikToks, esos TikToks a Reels. Y después empieza a haber una cascada infinita de personas y te apalancas de los algoritmos. Que el algoritmo que tiene TikTok es increíble. El algoritmo que tiene Reels está súper bueno ahora. Entonces te apalancas de algoritmos que son gratis y que puedes acceder, todos podemos acceder a Instagram, todos podemos acceder a TikTok. Y esto es un podcast, por ejemplo, pero puede ser una idea, puede ser marketing, puede ser cualquier cosa, pero yo creo que estamos en una era donde la gente quizá la está subestimando, pero realmente las oportunidades y los medios para difundir ideas están ahí. Sí, la otra vez estaba un emprendedor que dice, no, es que todavía no puedo validar mi idea porque no sé cómo encontrar mi cliente. Y yo como que lo miré, ¿en serio? Sí. Oye, ¿y qué has intentado? Puta, tal cosa. Oye, ¿y usar influencers o usar redes sociales o preguntarle a alguien que te postee o pucha, ir a una municipalidad o preguntarle dónde están tus clientes? ¿No se te ocurrió? ¿No? Entonces, Vaya. ¿de qué es el problema? Porque es cuestión de que busques en Google y cómo encontrar clientes. O sea, ahora no lo he buscado, pero... Sí. O en ChatGPT ahora que está... Ni me hablís porque desde el principio no he podido crearme la cuenta porque no me llega el SMS. Así que soy de los que al principio quería probarlo y todavía no puedo probarlo. La última vez que lo intenté fue hoy. Así que estoy a punto de comprarme otro teléfono otro número de teléfono con otra compañía para ver si me llega el SMS a ese teléfono. Hazlo, porque... Y de hecho te quería preguntar al respecto, pero me imagino que ya has leído, ya te han comentado de lo que consiste. Es un... no sé cómo se dice como es un modelo de lenguaje que le pasaron muchas palabras para que entrene. Lo entrenaron durante varios años, el proceso lo sacaron ahora la gente de OpenAI de Estados Unidos. Y es como un Google, pero con esteroides. Es un Google que no te da 3 o 4 o 5 respuestas, sino que te da la respuesta. Y ya, eso tiene mucho valor. Que piensa que el conocimiento está. Sí. ¿Cachai? El de cómo escribir... podemos usar el ejemplo de cómo escribir un libro después. También. El cómo escribir un libro, el cómo hacer marketing digital, el cómo encontrar clientes. Pero está repartido en cientos de páginas, cientos de videos, 1 millón de TikToks, no sé. Sí. Pero el conocimiento está en el internet. Y entonces tienes por otro lado un robot que va agregando toda esta información de tal manera que genera aprendizaje basado en data y ese aprendizaje lo transforma en conocimiento. Sí. Y ese conocimiento es el que transfiere al usuario en vez de pasarle data o información. Claro. ¿Cachai? Entonces, si quieres hacer un artículo, en vez de buscar las 5 mejores cosas que podría hacer con un artículo, buscas, quiero generar un artículo con las 5 mejores cosas para generar un artículo y lo va a lograr. Porque te está dando conocimiento en vez de data e información. Sí. No, eso está bacán. Es brutal. Yo le he preguntado desde... Nosotros hacemos etiquetas. Cuando uno hace un TikTok o un Reel, uno tiene que hacer etiquetas que se llaman keywords, palabras claves, que son como para decirle al algoritmo, oye, de esto trata este video, muévelo. ¿Y te lo toma? Así como y le dije, oye, contexto, necesito ayuda. Necesito hacer un Reel. Una doctora médica cirujana que hace ahora medicina holística, el podcast es creativo y ella se llama Josefa y me empezó a tirar todas las etiquetas, todas las keywords y me tiró las keywords y me las tiró en una lista y yo le dije, ¿las podéis separar por coma? Ahí están. Como muy inteligente. Ya. Voy a llegar a probar de nuevo con otro número de teléfono. Sí, de todas maneras, pero hace tiempo no tenía una tecnología que yo ya nací la tecnología, ¿cachai? Un celular nuevo, ver el último iPhone 14 no me impresiona tanto. Pero realmente este fue un momento donde dije, wow, hay algo acá. Como esto yo no lo había sentido antes. Como es bien interesante, es bien interesante. Un antes y después. Debe ser un antes y después. Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Van a sacar la 4ª versión. Lo que es interesante, eso sí, porque estábamos hablando de los emprendedores y cómo venden sus ideas y al final, claro, están generando la idea fuerte y después el propósito o una de las metas es venderla a una empresa, no sé. Ojo, dijiste algo que no creo que la gente olvide. Una cosa es que la meta sea vender la empresa, pero no olviden que existe un propósito que es apoyar al cliente de alguna manera. O sea, nunca vas a llegar a la venta si es que no estás atendiendo realmente una necesidad real del cliente. Es verdad. Ya, sí. Sorry, ahora puedes seguir dándole. No, hay que recalcarlo, sí, porque
claro, tu foco no puede ser solo dinero, sino que es como, oye, ¿qué problema estáis solucionando en el mundo? Hay otra cosa que te voy a interrumpir. Dime. Hay razones erradas del por qué emprender y hay razones erradas del por qué invertir en startups. Si estás emprendiendo para hacerte millonario, lo más probable es que estés mal. Y si estás invirtiendo en startups para hacerte millonario, lo más probable es que estés mal. O sea, puede que sea una consecuencia, pero no debería ser la razón. No debe ser el único objetivo, no debe ser el fin, la plata. Y en general, siento que es cliché, pero al final muchos clichés se vuelven clichés porque son reales, ciertos. Sí. Y yo creo que ese es un gran cliché, que es cierto que cuando persigues las cosas, la plata, o inclusive otras cosas que pueden ser intangibles, como una amistad, el amor, cuando lo persigues... No estamos yendo en la filosofía, pero ya, dale. No estamos yendo en la filosofía, no sé si quería abordar ahí, pero básicamente cuando persigues cosas y las persigues, al final a veces te alejáis más de eso, ¿cachai? Y es como, oye, tengo que dejar de perseguirlo, voy a generar algo de valor que este ecosistema, y de a poco se van a venir atrayendo cosas, al igual que en la naturaleza pasa eso, ¿cachai? En la naturaleza, si tú creas, no sé, un bosque gigante, llega, la vida se genera ahí en ese bosque gigante. Si tú generáis un producto bacán, la gente va a usar ese producto porque es bacán. No, de hecho, yo creo fielmente de que si tienes un buen producto y estás dando un buen servicio y estás solucionando un problema real, es muy difícil que te vaya mal, incluso en un 2023. Así como dato anecdótico. Y creo que a mí me fue bien porque yo sí estaba pensando en hacer bien a las empresas que trabajaban con nosotros. Me creyeran o no, yo siempre estuve pensando en que les fuera lo mejor posible a ellos más que a nosotros. ¿Cachai? Porque uno es consecuencia del otro. Lo mismo que te digo, yo me junto con mucha gente para apoyarla, escuchar sus ideas. Generalmente me junto una vez y no nos volvemos a ver. Pero creo que todas esas interacciones hacen que el ecosistema se esté volviendo mejor, que las empresas les pueda ir mejor. Y si, yo invierto en esas startups, si yo invierto en esas empresas, a mí también me va a ir mejor. ¿Cachai? Entonces, que ganes dinero es una consecuencia de que estés haciendo algo bien. O creando un bosque, o creando vida, o creando cosas así. Pero tiene que ser una consecuencia y no el foco principal. ¿Cachai? O al menos yo sí creo en eso. Mencionamos harto problemas y estamos hablando de las soluciones y estamos hablando de los problemas. ¿Podéis explicarlo cómo tú entiendes un problema y cómo tú ves las soluciones? ¿Cómo lo viste también desde... hablemos de tu caso. En mi caso puede que haya sido un poco trampa. Porque era un dolor que yo tenía y después me di cuenta que yo no era el único. Eso. Sin embargo, yo quería, con mucho ahínco, que nadie más pasara por todos los problemas que yo tenía cuando empecé a vender por internet. Y la solución que yo necesitaba realmente no existía, entonces creé la solución que yo necesitaba, que en ese caso, que solucionaba el problema que realmente existía, y me di cuenta que solucionaba para muchas personas más, muchas empresas más, y así crecí. Con respecto al validar el problema, no soy yo el que lo tiene que hacer. ¿Cachai? Entonces, cuando yo reviso que una empresa dice, este es el problema y esta es nuestra solución, nosotros no invertimos de manera directa. Nosotros interrogamos y les preguntamos a los propios clientes, ¿este es un problema realmente para ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Y están dispuestos a pagar? Sí. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Tanto. Mira tú. Bien. ¿Sabes qué? Tiene razón, el problema existe y la solución, está cubriendo al menos parte del problema, entonces le va a ir bien. Pero no es que yo tenga una máquina en mi cabeza de detección de problemas y soluciones, no, simplemente voy a preguntarle al mercado objetivo que me están diciendo las startups si es un problema que están dispuestos a pagar por él o no. O incluso voy directamente a los clientes que ya tienen para preguntarles por qué le están pagando por el producto o el servicio. Entonces, no es tan de research, es más de... O sea, es research, pero no research de, ver el problema a nivel mundial y cuestiones y demás. Es un poco más sencillo que eso. Igual me meto a revisar si hay un símil gringo y si el símil gringo ha levantado plata y si el símil gringo ha tenido éxito y cosas de ese estilo. Entonces por eso me cuesta un poco más invertir en startups que están haciendo algo nuevo que no está comparable con otras cosas porque no tengo con qué compararlo. O sea, insisto, mi background igual sigue siendo de ingeniero. Hay ciertas cosas que tengo que generar con método. Mira, si el mercado no está entendiendo el problema...
es culpa tuya, no del mercado. O sea, si tú crees que hay un problema, tienes que ser capaz de validar que el problema existe. Si los clientes que tú crees que tienen el problema dicen, pucha, ¿sabes que no entiendo el problema? Pucha, tal vez el problema realmente no existe. Y tienes que ver cuál realmente es. Puede que vaya por ahí, pero simplemente estás tratando de solucionar un problema que no existe. Y ahí tienes que pivotear un poquito para cachar bien cuál es el problema y después solucionarlo y ver si esa solución se está adaptando a lo que requiere el cliente. Esa fue la última. ¿Cuál fue las otras dos? Me hiciste 3 preguntas. Hay mucha gente que también parte de la solución. Sí. O sea, como, y lo esencial es partir del problema. Mira, para mí sí. Porque o sea, insisto, si estás enamorado del problema, no importa cómo lo soluciones, incluso eliminando el producto que acabas de crear y crear uno nuevo, pucha, lo puedes solucionar. Si estás enamorado de la solución, vas a morir, entre comillas, como capitán en un barco por una solución que en verdad nadie está dispuesto a pagar. Por eso me interesa más que estén, pucha, obsesionados con solucionar el problema que con la solución que acaban de crear. Para la gente que está buscando levantar capital, que yo creo que también ese es un tema... Buena pregunta, si dijimos que íbamos a hablar de eso. Bien. Sí. Es muy difícil que no levantes capital cuando estés solucionando un problema real, estés generando atracción, estés creciendo en cantidad de clientes, estás creciendo en facturación, pero estés quemando dinero. O sea, independiente estés quemando dinero o no, si estás demostrando que estás quemando de manera sustentable y no quemando a lo loco para crecer estúpidamente en clientes que nunca van a ser rentables, la probabilidad de que consigas dinero es casi 100%. ¿Cuáles son los canales donde la gente puede conseguir dinero? Buena pregunta. También está mi libro. Pero pueden partir desde un banco, inversionistas ángeles, la familia y los amigos, un crowdfunding como lo puede hacer Brota, y ya empezamos después con las cosas más complejas como los Venture Capitals, los Corporate Venture Capitals y los Family Office. Yo siempre recomiendo que la primera instancia de levantamiento de capital siempre sean los amigos y la familia. Y los fulls. Pero la razón del por qué es súper importante es si nadie de tus conocidos cree en ti, ¿por qué un desconocido tendría que hacerlo? ¿Cachai? Sí, cacho. Sí. Imagínate, por ejemplo, JP. JP emprende, pero todos sus amigos saben algo de JP que nadie más sabe. Y dicen, pucha, ¿sabes qué? JP me cae bacán, es súper simpático. Esto es solamente un ejemplo, por si acaso. Sí, por favor, no me decapites con este ejemplo. Sin embargo, nunca he visto que termine algo en su vida. Insisto, es un ejemplo. No conozco tanto a JP. Por favor, no lo validen de esta manera. Decapitando. O es otro JP. Es otro JP. Bien. Debe haber partido así, ¿cierto? Sí, ya, sí. pero está bien, más entretenido de esta manera. Si tus amigos, tu familia no cree en ti, pucha, vas a encontrar a alguien más, pucha, tal vez vas a lograr que invierta en primera instancia, pero escalar más allá de eso, siendo que tal vez, pucha, realmente no pudiste validar con la gente que más te conoce, va a ser difícil. Es una buena forma de saber, de autoconciencia, y porque claro, tus amigos son las personas que más te conocen, tienes razón, y son las personas que saben realmente va a terminar este proyecto o no. ¿Cuánta plata aproximadamente necesita? Bueno, es que depende mucho del startup, depende mucho de la... Pero la otra vez tú mencionabas que al menos lo que tú levantaste o lo que levantan algunos otros startups no es mucho. O sea, y muy entre comillas. Yo sé que quizá, no sé, 40 millones, 50 millones, 100 millones es mucho, pero uno tenía la percepción viendo películas y todo como, para hacer un emprendimiento necesito 10 millones de dólares o 50 millones de dólares. ¿Cuánto realmente se necesita? Mira, no tengo la forma de cómo responderte de manera tan eficaz, pero yo puedo decir que creo que todas las startups que yo entrevisto necesitan como el tercio o el cuarto de lo que realmente están levantando. Porque o están pensando que se viene un año difícil, o porque están pensando que, pucha, realmente necesitan todo ese dinero. Pero la realidad es que si no estás generando un negocio que es algo rentable, pucha, en vez de tener problemas ahora, los vas a tener después. Porque estás subsanando una deficiencia de tu modelo de negocios. Y cuando tú te estés dando cuenta de eso, puede que sea demasiado tarde. Entonces vemos empresas que ya llevan 8 años y recién levantaron 500 millones de pesos para poder estallar, que son $500,000. Y estamos viendo empresas que están recién partiendo, están levantando $1 millón a una valorización de $10 millones porque se les paró la raja.
¿Cachai? O sea, no sé si podía decir esto, creo que no estamos en radio, así que puedo decir ese tipo de palabras. Estamos en internet. Y tú le dices, ok, ¿por qué necesitas $1.000.000? No, porque voy a crecer en todo esto. Ya, perfecto. ¿Cómo? No, es que voy a crecer en todo esto. Bueno, bacán, perfecto. ¿Cómo? Y no saben. Entonces, por un lado están levantando mucho dinero, segundo, a una valorización muy alta, para no diluirse, entonces le están transfiriendo todo el riesgo al inversionista. Y al final, pucha, parte de lo que hablo en mi libro es que estos son riesgos compartidos, porque pucha, el inversionista tiene que estar contento con la startup y el startup tiene que estar contento con el inversionista, y esto pasa sí, solo sí, la valorización es adecuada y el crecimiento esperado realmente se cumple. De cualquier otra manera, pucha, no. Entonces, ¿cómo puedes levantar una siguiente ronda si estás levantando mucho dinero ahora o una valorización muy alta y no demuestras un crecimiento real para después? O sea, ya, levanta $10.000.000, perfecto, vas a encontrar la plata. Hay mucha plata dando vueltas, independiente de lo que todo el mundo dice. ¿Puedes justificar después levantar a 15 o a 20, siendo que, pucha, tu facturación sigue siendo $5.000 al mes? Pucha, tal vez no. ¿Y qué va a pasar con el primer inversionista? ¿Qué pasa si que ahora la segunda vez tienes que levantar capital a $5.000.000? ¿Tú crees que el primer inversionista va a invertir? Pucha, se va a sentir estafado. Y si se siente estafado, no mete plata, es una grave alerta para los próximos inversionistas. Es como, bacán, pero el inversionista original no está invirtiendo de nuevo. Mira tú. Entonces, él no cree que te vaya a ir bien. Y si el que está contigo desde el comienzo no cree que te va a ir bien, pucha, la probabilidad de que te vaya bien igual es baja. Mucha gente te puede decir también como, por ejemplo, oye, pero Uber recién ahora está generando plata. Sí. Pero Uber también es un caso bien específico y bien único también. No, igual hay un concepto gringo que se llama blitzscaling, que es crecer a toda costa, perdiendo dinero a nivel 1000. Pero son casos únicos igual. No, casi siguen siendo... Es que no es tan único porque... Muchas startups también intentan hacer eso. Y estaba de moda. Sin embargo, desde el 2022 tenemos el que el inversionista ya no está invirtiendo en modelos de negocio que quemen dinero a lo loco. Por eso te decía que si es un... Está cambiando está cambiando el switch, está cambiando el mindset. Entonces, están invirtiendo más en empresas que están creciendo, si bien queman dinero, no queman dinero así como para, pucha, subvencionar al cliente. Piensa que la mayoría de Uber o Rappi y otros subvencionaban el despacho. O sea, el despacho te salía 5 lucas y aún así, puta, tú pagabas 2 lucas de despacho o tenías un Prime de alguna de estas para no pagar despacho. Vaya, y aún así le estaban pagando el chofer. ¿De dónde sacan esa plata? Pucha, de levantar millones de dólares y pucha, quemarlas para poder crecer más rápido. Para tener muchos usuarios y después eventualmente ir creciendo el precio, no sé. Claro, pero al final es como patear la lata. O sea, en algún momento alguien más tiene que patear la lata y tiene que ver si, pucha, la quiere seguir pateando, ¿no? O sea, o pasar el muerto, le estás pasando el muerto a alguien más. No una forma sustentable de crecer un negocio rentable y saludable, o sustentable, no sé cómo decirlo. Exacto, pero ahí remarcando que esa es mi opinión, hay mucha gente que puede empezar a invertir con estos modelos de negocio y creo que hay muchos startups que tienen esa mentalidad de crecimiento, lo cual lo encuentro súper peligroso para los años que se vienen. Porque quizá llega un punto en el que nadie más puede seguir... Kicking the can. Sí. Es que si tú vas una burbuja se genera así. Es una burbuja. Sí. O sea, tú llega un momento en que si no levantas capital, mueres. Y no hay forma de hacer rentable tu negocio. ¿Cachai? Entonces, quieres llegar a esa etapa en donde te dicen, ok, valgo $1 billón, bacán, felicidades, vales $1 billón. Voy a levantar $500 millones para la siguiente etapa y no lo logras levantar. Y la persona que está dispuesta a pasarte $500 millones, perfecto, pero tú ya no vales $1 billón, vales 300, porque si no recibes mi dinero, mueres. Es distinta la negociación. Es muy distinto salir a levantar capital cuando no lo necesitas a cuando lo necesitas para sobrevivir. Entonces, uno es para crecimiento, otro es por supervivencia. Yo creo, y de hecho creo que parte de mi tesis actual es esa, me voy más para los que necesitan el dinero para crecer que para sobrevivir. Tomando en cuenta, y siento que es muy cierto porque, claro, las empresas de Silicon Valley fueron las que se vieron más afectadas ahora en esta crisis que estamos viendo y donde hubieron los despidos más grandes. Sí. Muchas compañías despidieron 50%, 70%, pero ese es un caso especial de Twitter. Fue 50 de 50 después, pero sí. Sí. Pero ojo, yo sé que todo el mundo debe estar odiando a Elon en este momento,
pero literalmente de la noche a la mañana hizo que una empresa que nadie pensó que iba a ser rentable en rentable. Solo para que lo tengamos en consideración. No quiero entrar en debates con eso, porque pudo haber sido humano al hacerlo. Claro. Pero es un caso relativamente de éxito para demostrar que una empresa en Silicon Valley puede ser rentable en el mundo privado. ¿Cachai? Entonces hay ciertas cosas que esto puede marcar un antes y un después histórico de ahora en adelante. O sea, ojo, Twitter sigue funcionando con el 25% de los empleados. Es que yo creo que ese es el debate que se está generando ahora en muchas empresas y muchas empresas están diciendo, a ver, esperen, ¿cuántas personas realmente necesitamos para dirigir esta empresa? Y quizá, claro, una empresa muy grande, hay problemas ahí, pero vayámonos a las personas que están generando una idea ahora y que quieren escalar y que quieren buscar capital. Esas personas también realmente debían preguntarse, ¿cuántas personas realmente necesitamos para hacer esto bien? Mira, y quizás no son tantas, sino que quizás son pocas. Hay una mentalidad de empleado que también pasa en las startups cuando igual el equipo fundador no es el que tiene esa mentalidad. Si tú agarras a una persona para que trabaje contigo que viene de una empresa más corporativa y retail grandota, en donde él es un número más y no importa si es eficiente o no, y lo traes a una startup, es mucha la diferencia. En una startup que tiene 10 personas versus una empresa que tiene 2.000 personas, en la startup importas, influyes en el desempeño de la startup un montón. Entonces, si no trabajas o no eres eficiente, se nota y se nota mucho. Y mucha gente no está acostumbrada a ser eficiente porque viene de un lugar corporativo en donde eres uno más. Es horrible decirlo, pero lo he visto, lo vi en mi empresa, lo he visto en la empresa que estoy mentoreando, lo he visto en muchos lados. Entonces, bacán, bonito. Tenemos estas empresas de YouTube, Twitter y otros, en donde tengo mesa de pool, donde me siento, donde voy al baño, tengo pizarra, donde me dan gratis el almuerzo y un montón de cosas más que te hacen, bueno, esto no es trabajar y soy feliz, pero en donde una startup normal no puede hacerlo para poder salir adelante. Bueno, no puedes pagarle los sueldos que están pagando los informáticos acá en Chile porque no puedes, no te da, no tienes cómo. ¿Cachai? Pero sí puedes contratar personas más junior o semi-senior que van a estar contigo para sacar adelante la empresa y se van a quedar contigo. Yo era partidario en su momento que tenía que contratar puros senior para sacar mi empresa adelante y eso fue mentira. Porque los seniors, la mayoría venía de estas corporaciones en donde eran uno más y no sabían del impacto que podían tener una startup. No sabían trabajar en una startup, son mentalidades distintas. Hay mucha gente, claro, está haciendo su idea, pero son chiquillos jóvenes, son chiquillos que quizás nunca han liderado un equipo. ¿Qué características tú pensáis y qué tuviste que tener tú para liderar un equipo? Mira, liderazgo es un tema raro. Yo creo que hay harto tipo de estudio en base a eso. Hay distintos tipos de líderes, pero creo que me gusta más la parte un poco más motivacional. O sea, independiente no tengas experiencia liderando equipos, como puede ser, por ejemplo, un emprendedor más joven, la verdad es que la única forma de aprender es haciendo. No se nace, se hace, el líder. Es que el líder igual es distinto al emprendedor si de verdad hay ciertas características, ok, tienes que tener ciertas características, pero hay un montón de aprendizaje. O sea, es muy distinto que alguien diga, pucha, soy un líder, a que alguien diga, ¿sabes qué? Pucha, hagamos este proyecto, ¿les parece? Y te siga la gente. Al primero tal vez no lo va a seguir nadie. Y en el otro te convertiste como en el líder solamente porque hiciste algo que te siguieran. Sí. Claro. O sea, hay una definición de líder que creo que me acuerdo cuando hice el MBA y me gustó mucho. Que era, pucha, la capacidad que tenías para hacer que otros siguieran tus ideas o sueños. Entonces, no es capacidad de liderazgo, no es management, no son necesariamente estudios, es una mezcla del se hace con el nace, pero va más por el cómo puedo lograr que la gente entienda lo que yo estoy viendo que quiero lograr. O sea, o quiero ayudar a las empresas a transformarse digitalmente, o quiero que las empresas que puedan vender online de manera inmediata, quiero que, por ejemplo, no tengan todos este dolor, quiero que solucionarle a esto la vida. O sea, tiene que haber algo también romántico de parte del líder en el sentido de que el resto quiera sumarse a tu propio sueño, porque al final es tu sueño al que estás uniendo a más gente. ¿Cachai? No me gustan esas definiciones de líder. Ojo, insisto, estamos hablando de mi perspectiva, no con algo, pucha,
estudios un poco más complejos. ¿Cómo lo has visto tú? O sea, es más inspiracional que capacidad y estudios relacionados con liderazgo. O sea, estoy mentoreando gente que tiene 25 años, 24 años, y estoy mentoreando gente que tiene 40, y la realidad es que la diferencia es solo experiencia, pero no experiencia estudiando sobre cómo ser mejor líder, es experiencia en, ¿cómo voy aprendiendo a que la gente vaya conmigo en esta aventura? Porque al final emprender, por ejemplo, es una aventura. Me estoy manteniendo en el tema más de startup más que otra un poco más corporativas. Puede que en el mundo corporativo sí funcionen las definiciones tradicionales de liderazgo, pero no es el mundo del cual estoy acostumbrado. Y Chris, también para ir cerrando también el podcast, darte esa cámara, y esa cámara, cuéntanos qué proyectos, qué cosas están en tu vida ahora. Mira, yo agarré harto aprendizaje con mi primer libro, desde que la gente pensaba que como era digital por Amazon tenían que tener un Kindle, que es mentira, puedes leerlo directamente en tu celular o en la página web con tu computador. Bacán. Hasta, por ejemplo, que creo que para Chile lo voy a empezar a imprimir directamente acá porque el costo de envío es más caro que el libro. Parte de todo esto nació porque me dijeron que era muy difícil imprimir un libro, las editoriales no me pescaron. Aún así, me gustaría llegar a una editorial que me dijera hagamos cosas en conjunto. Pero este libro lo lancé antes del otro que quiero lanzar, que creo que va a ser un poco más contundente, también para parte de aprendizaje. Si bien tiene un montón de contenido que me quiero transmitir, que es sobre cómo funciona el ecosistema de startup, tanto para emprendedores, para inversionistas, para las personas que quieren entrar a cualquiera de los dos lados, el que más quiero lanzar es mi experiencia emprendiendo. ¿Cachai? Porque creo que puede ayudar a más emprendedores a entender qué es normal y qué no es normal. De repente, me contacta un chico por Instagram y me dice, oye, weón, ¿sabes qué? Creo que fracasé como emprendedor, no sé cómo pagar los sueldos a final de mes. Y me dio risa. Pero no de mala onda, sino que, weón, eso es normal. Pero ¿cómo va a ser normal? Weón, me tragué las tapaduras en algún momento cuando yo estaba emprendiendo por no saber cómo pagar los sueldos a final de mes. Pero son cosas que tienes que pasar para salir adelante. Y como que hay gente que necesita saber que no es el único, independiente, esté el conocimiento ahí fuera para que darte cuenta que todos los otros que están emprendiendo están teniendo casi los mismos problemas o las mismas preguntas. ¿Cachai? Entonces, parte de los proyectos es ver cómo transmitir conocimiento, tratar de seguir juntándome con startups, seguir invirtiendo en startups, seguir invirtiendo en el ecosistema y ver hacia dónde llega. O sea, mi meta para este par de años que vienen es eso, apoyar el ecosistema startup, pero no solo en Chile, sino en Latam. Pero creo que con el conocimiento que tengo, para mí es más fácil hacerlo desde Chile. ¿Cachai? Porque entiendo cómo funciona el ecosistema, entiendo los actores que están actualmente en el ecosistema, entiendo el mindset de los startups que estoy ayudando y están acá. Y me gusta físicamente juntarme a tomarme un café con los chicos, más que una conversación por internet. O sea, por ejemplo, esto para mí es mucho más llamativo que tener un podcast con alguien que no tengo idea dónde está a través de una cámara que nunca he visto en mi vida. ¿Cachai? Insisto, mi background es tecnológico, pero me gusta este cierto nivel de contacto humano. En cristiantala.cl tengo el link a mi Instagram, a TikTok, a todo. También está el link a mi libro, pero por ejemplo en Instagram es Cristian Tala Sánchez, en TikTok es Cristian Tala Sánchez. Soy más activo en LinkedIn, que me pueden encontrar por Cristian Tala Sánchez. Así que, encontrable estoy. Genial, sí. Cristian Tala Sánchez. Oye, te pasaste, Chris, por venir a Conexión Creativa. Muchas gracias por la invitación. Nos conocimos en Pera y Finanzas. También pueden ver ese podcast. Estuvo entretenido también. Y nada, pues nos vemos nosotros en un próximo capítulo de Conexión Creativa. Nos pueden encontrar a nosotros en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Son muchas plataformas. Se me olvidan a veces. Y eso, nos estamos viendo en un próximo episodio de Conexión. Cuídense. Muchas gracias, chicos, que estén bien. Chao.